Bien, comenzaremos a trabajar con otro tipo de funciones. Hasta ahora conocimos la función lineal solamente, cuya fórmula general era y igual a por x más b. La nueva función con la cual vamos a trabajar se llama función cuadrática o función de segundo grado. Todas las funciones que vamos a ir trabajando tienen una fórmula general. El conocer la fórmula general de una función me permite identificar qué clase de función es y a partir de eso saber qué tipo de gráfico voy a tener, qué particularidades tiene esa función. Por ejemplo, cuando yo grafico la función lineal, o sea, identifico la función lineal y es igual a por x más b, sé que al momento de hacer ese gráfico o de graficar esa función me tiene que quedar una recta. Entonces, si me queda una cosa distinta, si los puntos no me quedan alineados para poder trazar una recta, hay algo de lo que hice que está mal. Entonces, las fórmulas generales de todas las funciones que vamos a aprender son necesarias porque más adelante vamos a ver funciones partidas y las funciones partidas involucran un pedazo o un tramo de distintas funciones. Y si yo no sé qué forma tiene esa función, voy a graficar cualquier cosa. Entonces, en el caso de la función cuadrática, su fórmula general es igual a por x cuadrado más b por x más c. Acá yo puse otra anotación que decir y o decir f de x es exactamente lo mismo. Lo escribo de las dos maneras porque quizás hay ejercicios donde aparezca f de x y ustedes tienen que saber qué significa. Y es igual a a por x cuadrado, bueno, etc. Y es una función que depende de a. Nosotros estudiamos la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente siempre es la y, porque la y depende del valor que yo le doy a x. Ustedes vieron que nosotros hacemos una tabla de valores y le damos valores a x, reemplazamos y encontramos los de y. Es decir, que y va a depender si x vale 1, si x vale 2, 0, menos 1, menos 2. Dependiendo el valor que yo le doy a la x, es el valor que voy a obtener de y. Entonces siempre y es la variable dependiente y la x la independiente. Eso a modo de recordatorio y también está relacionado con esto. F de x es un simbolismo, es una función que depende de la variable x. Esto acá, en realidad, dos cosas. Primero puede ser f de x, g de x, h de x, m de x, z de x, la variable que sea, la letra que sea, perdón. F, G, H, es como el nombre que recibe. Esta es una función f de x, se dice, donde x es la variable que tiene la función. Si fuera f de z, entonces acá tendría que aparecer la z. Si fuera f de q, acá tendría que aparecer q. Nosotros en general van a ver que la mayoría de las veces, o la mayor parte de las veces la vamos a trabajar como f de x. Entonces, la definición tiene una aclaración ahí al costado y es importante que esta aclaración se entienda bien porque es una parte fundamental de la función cuadrática. Dice, la fórmula general entonces a por x cuadrado más b por x más c. Y esto acá dice, a, b y c pertenecen a los reales y, es un simbolismo para la letra i, a distinto de 0. ¿Qué significa a, b y c perteneciente a los reales? Que a, b y c pueden ser cualquier número, positivo, negativo, con decimal, con raíz, con fracción, no interesa. A, b y c pueden ser cualquier número, cualquiera. Pero, o se le agrega una condición más, y a tiene que ser distinto de 0. Es decir, a, b y c pueden ser cualquier número, excepto que a no puede ser 0. ¿B y C pueden ser 0? Sí, no hay problema. La única letra que no puede ser 0 es la A. ¿Por qué? Porque si A vale 0, 0 por x al cuadrado me da 0 y este término desaparece. El término cuadrático
el término elevado al cuadrado desaparece. Y si el término elevado al cuadrado desaparece, deja de ser una función cuadrática y pasa a ser una función lineal. A por x más b, b por x más, o la letra que sea, m por x más b. Fíjense, esta es la fórmula de la función lineal. Si a no está, si este término no está, entonces deja de ser cuadrática y pasa a ser lineal. Por eso la definición me dice y a distinto de 0. Es decir, sí o sí tengo que tener el término que está elevado al cuadrado. ¿Puedo tener el término de b y de c? Sí. O sea que la función cuadrática esté completa. Por ejemplo, y es igual a 3 por x cuadrado más 5x menos 1. Puedo tener, por ejemplo, solo el término de a, menos 1/2 x al cuadrado. Eso es una función cuadrática, no hay problema. B y C estarían siendo 0. Acá fíjense, en este primer ejemplo tengo el valor de A, que es 3, el valor de B, que es 5, y el valor de C, que es menos 1. Mientras que en la segunda cuadrática, en este segundo ejemplo, tengo menos 1/2 x cuadrado. Solo tengo el valor de A. ¿Está bien? Entonces, puedo tener otros ejemplos de función cuadrática. Por ejemplo, y es igual x cuadrado más 5x. Entonces, tengo a, si no hay nada escrito, recuerden que acá adelante es un 1, ¿no? Entonces, tengo a, tengo b, y el valor de c sería 0. Entonces, la función cuadrática puede estar completa o puede tener alguno de los términos. Mientras el valor de a, que es lo que está con x al cuadrado, esté, es suficiente. Una aclaración más, es importante saber quién es A, quién es B y quién es C, porque más adelante necesitamos identificar estos valores para algunos datos que vamos a necesitar calcular. El valor de A se llama al número, al coeficiente que está con x al cuadrado. El valor de B es el que está con x y el valor de C es el que está solo. No tiene que ver con el orden, pueden estar desordenados. Puedo tener la función cuadrática y es igual menos 2x más 3 más 4x cuadrado. Fíjense que está desordenada. Sin embargo, yo tengo que saber que a es lo que está con x al cuadrado, b es lo que está con x y c es lo que está solo. Es decir, en este caso a vale 4, b vale menos 2 y c vale 3. Este es otro ejemplo de una cuadrática completa. Entonces, cuadrática completa, completa. Acá solo el término de A, acá solo el de A y el de B. Y podemos tener, por ejemplo, que tengamos menos x cuadrado más 1. Tengo el valor de A, no tengo nada escrito, solo un menos, quiere decir que A vale menos 1. El de B no lo tengo porque recuerden que B es lo que está con x que no aparece. Y tengo el valor de C que es 1. Entonces, en este caso tengo una cuadrática con el valor de A y el valor de C. Es un modo introductorio para entender las fórmulas de la función cuadrática, ¿ok? Fórmula general, aclaración para la definición, y estos son algunos ejemplos de fórmulas de funciones cuadráticas. Recuerden que es importante pasar todos estos videos a la carpeta porque después en las clases vamos a hacer preguntas y tener copiado el video es mi referencia para ir a consultar sobre aquello que no me acuerdo. Vamos a avanzar un poquito más en esto de la función cuadrática. El gráfico de la función cuadrática, así como el de la función lineal era una recta, el de la función cuadrática se llama parábola y es como, tiene una forma de U, por decirlo de alguna manera. Y esa función o esa parábola puede tener concavidad positiva, se dice si las ramas van hacia arriba, o tiene concavidad negativa si las ramas van hacia abajo. ¿De qué va a depender que las ramas estén hacia arriba o las ramas estén hacia abajo? Del valor de A. Si A es positivo, si A es mayor a 0, dice acá, o sea, si es un número positivo, las ramas van a estar hacia arriba.
y va a tener concavidad negativa, es decir, las ramas van a estar hacia abajo si A es menor a 0, es decir, si A es un número negativo. Eso es fundamental porque al momento de hacer el gráfico yo tengo que observar si mi función es 2x cuadrado y hago el gráfico, completo la tabla y la parábola me quedó hacia abajo, es evidente que hay algo que hice mal. O si tengo menos 2/3 de x al cuadrado, por poner un ejemplo, ¿no? Más 3x menos 9. Si hago este gráfico de esta función cuadrática y las ramas me van hacia arriba, evidentemente también hay algo que hice mal, porque este menos indica que las ramas tienen que ir hacia abajo. A continuación vamos a ver algunos puntos notables de la función cuadrática.